Buenas tardes, mi nombre es Aridel Martínez Gómez. Soy estudiante de la Universidad IMESAM Campus Plantel Cancún de la maestría en Derecho Procesal Penal. Mi número de matrícula es la 1024-1005. Mi docente es el maestro Juan Antonio Ibarra Sánchez. En este video platicaremos de las responsabilidades de las autoridades y de los servidores públicos eh, del área de derechos humanos. Ahora bien, debemos entender primeramente que de la reforma a los derechos humanos del 2011 se creó la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, que tiene como objeto primordial hacer que la reforma realmente se cumpla, es decir, que se garantice por parte de las autoridades las obligaciones de proveer los mecanismos necesarios para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y evitar que sean violados. De igual forma, lo que busca es promover que todos los servidores públicos dentro de sus competencias deban de informar a las personas sobre sus derechos humanos. De igual forma, busca proteger, en su caso, que los servidores públicos tienen que hacer todo lo que esté en sus manos, incluso para generar frentes de protección hacia los particulares. De acuerdo con el artículo 1 de nuestra Constitución, el Estado está obligado a prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar las violaciones a los derechos humanos de cualquier persona, a sancionar las responsabilidades que hayan cometido algún servidor público respecto a los derechos humanos, a reparar, en este caso, si es víctima de una violación de los derechos humanos, que se otorgue una reparación adecuada. Lo que busca los derechos humanos es generar ese trabajo, esa integridad personal, ese derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad de expresión, etc. Es la protección total de los derechos de las personas. Ahora bien, también debemos de entender que de la reforma del 2011 a los derechos humanos, las autoridades tienen en este caso que cumplir y garantizar las modificaciones que se generaron, en este caso el artículo 1, 3, 15, 11, 18, 29, 33, 89, 97, artículo 102, apartado B y 105. Ahora bien, la reforma de los derechos humanos en este caso tuvo un cambio significativo respecto del artículo 1, que usa el término derechos humanos, lo que significa que la autoridad está en la obligación de proteger y respetar el principio pro persona. Que esto no es simplemente un cambio, es muy importante. Esto quiere decir que la autoridad, los servidores públicos que tengan que elegir aplicar una norma, en su caso, deben privilegiar el que favorezca en los derechos a la persona, el derecho o la solución que favorezca en más amplitud a la persona. Esto sin importar si se trata de la Constitución o se trata de un tratado internacional o una ley o un reglamento. Aquí importa que el derecho que tenga mayor amplitud de protección, si está inmiscuido en un reglamento, deberá de abocarse a la protección que ese reglamento da, si es más amplio que el marco de protección que maneja, por ejemplo, la Constitución o un tratado internacional. Ahora bien, de la reforma a las obligaciones de la autoridad, debemos entender que están sujetos, en este caso, a la protección y cumplimiento, ya sea que esté emitida en nuestro cuerpo normativo federal, que es la Constitución, o en un tratado internacional. Ahora bien, ¿cómo se reconoce o cómo reconoce la autoridad ese cumplimiento o obligación de proteger ese derecho humano hacia la persona?
En este caso, para que pueda hacer esa protección respecto de un tratado internacional, se debe de manifestar que pues el documento o este tratado fue firmado eh, por el Estado mexicano, en el cual obliga a que reconozca esos derechos humanos. Ahora bien, las autoridades están en la obligación de proteger en todo momento, de forma administrativa, de forma judicial, de forma laboral, en cualquier ámbito del derecho, la protección del derecho de este caso de la persona. Podemos manifestar que hay ciertos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Comisión de los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional de la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. En este caso, al ser una amplitud de derechos que no solo están marcados en el marco constitucional, sino que también están en su momento señalado en marcos internacionales, la autoridad tiene la obligación de respetar los derechos humanos con la protección más amplia que les sean beneficiosa a la persona. Sabemos que cuando hay actos de violaciones por parte de la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos es la facultada para solicitar las recomendaciones, pedir la reparación de ese daño causado al derecho humano de la persona y que la autoridad o el servidor público que ocasiona esta afectación sea sancionado. Es por ello que las normas que protegen a los derechos humanos de las personas pues tienen principios rectores que se aboca para su protección, siendo en esta pues la universalidad, que significa que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Es decir, que la persona que tiene una posición económica aún mayor a una persona que tiene una posición económica humilde o precaria tiene la igualdad de derechos y debe ser protegida por las autoridades y por el Estado. De igual forma, como otro principio de los derechos humanos, tenemos lo que es la interdependencia y la indivisibilidad, que quiere decir que todos los derechos humanos son de igual valor. Ningún derecho de ninguna persona está sobre otra, es decir, que mis derechos no son mayores que los de mi señor padre o mi vecino o mi colega. Es decir, que mis derechos son de igual circunstancia, de la misma posicionamiento y valor que el de terceros. En este caso, no se puede dar preferencia de uno sobre otro. Ni la clase política, ni la económica, ni la judicial genera preferencias a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el artículo primero nos genera esa protección universal hacia todos. Ahora bien, como otro principio de protección hacia los derechos humanos está lo que es la progresividad. ¿Qué significa progresividad? Que hay que ir ampliando el catálogo de derechos humanos para que no haya ningún retroceso en la protección de los mismos y que nunca se dé un paso atrás para afectar los derechos humanos de todos las personas que están adscritas al Estado mexicano y claro, a la protección de los tratados internacionales. Es por ello que los servidores públicos están obligados a hacer respetar la Constitución en materia de derechos humanos. No es algo opcional, no es algo no optativo, no es algo condicional, es una obligación de la autoridad respetarlo. Y que incluso dentro de sus facultades y protocolos de actuación existe la protección de los derechos humanos en el ámbito de sus facultades y competencias. Eso no significa manifestar que ciertos derechos humanos son exclusivos en cierta materia, no. Todos los derechos humanos son de respeto mutuo en todas las autoridades administrativas, laboral, del trabajo, etc. Es decir, que la autoridad está
obligada a no interferir, no obstaculizar, no impedir el goce de los derechos humanos, es decir, evitar acciones u omisiones que violen los derechos de las personas. Es por ello que cuando una autoridad o incluso el Estado, por medio de una de sus instituciones públicas, generan una violación de los derechos humanos, se acude, en este caso, el organismo encargado, que es la Comisión de los Derechos Humanos, a fin de generar los protocolos de protección y reparación para que la autoridad genere ese respeto, ese resarcimiento a la omisión de no cumplir y proteger el derecho humano que fue vulnerado. Es por ello que nuestro artículo primero constitucional es una protección total hacia todas las personas. ¿Por qué? Porque nos genera de que todas las personas y todas las autoridades en el ámbito de su competencia, que no hay ninguna distinción, están en la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de forma progresiva, de forma universal, de forma de interdependencia e indivisibilidad, y el Estado mexicano está obligado a reparar las sanciones a los derechos humanos ocasionados ya sea por sus servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones o por las instituciones en la omisión de que sabiendas de que deben de respetar ese derecho humano, simplemente lo violentan y lo afectan. Bueno, en ese sentido, pues esta es la cápsula del día de hoy. Recuerda que ninguna autoridad está por encima de sus derechos humanos y que sus derechos humanos tienen el mismo valor que el del amigo, el del vecino y el de una autoridad. ¿Okay? Pues esto en mi parte de esta cápsula, espero que les haya servido y nos vemos en otra cápsula de derechos humanos. Hasta la próxima.